Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísima conversación y, seamos sinceros, también mucha especulación en los últimos tiempos. Vamos a hablar de Can Yaman y de lo que muchos han interpretado como el fin de su carrera en Italia. ¿Qué pasó realmente? ¿Fue un final abrupto, un simple bache o algo mucho más complejo? Prepárense porque vamos a desentrañar esta historia paso a paso, trayéndoles todos los detalles que hemos podido recopilar y analizando lo que realmente se esconde detrás de esta situación. Si les gustan este tipo de análisis profundos sobre el mundo del entretenimiento y las celebridades, asegúrense de darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Durante mucho tiempo Can Yaman fue el rey indiscutible de las pantallas italianas. Llegó como un huracán turco cautivando a millones de espectadores con su carisma, su físico y por supuesto, sus interpretaciones en telenovelas que se convirtieron en auténticos fenómenos. Hablamos de series como Erkencikus, que catapultó su fama a nivel internacional, y posteriormente su aterrizaje en Italia con proyectos que parecían prometer una consolidación aún mayor de su estrellato. Era el galán que todas querían ver, el protagonista perfecto para dramas románticos y aventuras apasionadas. Italia, en particular, lo abrazó con un fervor inusitado. Parecía que cada proyecto que emprendía en la península itálica era un éxito rotundo, un golpe de taquilla asegurado. Se codeaba con las grandes figuras del espectáculo italiano, participaba en programas de máxima audiencia, y su vida personal, a menudo mediática, añadía aún más combustible a su popularidad. Parecía que el cielo era el límite para este actor turco en el corazón de Europa. Sin embargo, y aquí es donde la historia se pone interesante, en un momento dado, la percepción cambió. Los rumores empezaron a circular, las críticas se volvieron más evidentes, y la presencia mediática de Can Yaman en Italia, que antes era omnipresente, comenzó a disminuir. ¿Qué sucedió? ¿Se desvaneció de repente la magia? Para entenderlo, tenemos que ir un poco más allá de la superficie. No se trata de un simple se fue o lo dejaron de llamar. Son varios factores los que parecen haber contribuido a esta transformación en su carrera italiana. Uno de los puntos clave y que muchos señalan es el cambio en su enfoque profesional. Can Yaman, siendo un actor ambicioso y con miras a una carrera internacional, empezó a mostrar un interés creciente en proyectos de mayor envergadura, especialmente en producciones internacionales y, sobre todo, en el mundo del cine. El salto de la televisión a la gran pantalla siempre es un desafío, y aunque las series turcas le dieron la fama, el cine representa, para muchos, la cumbre de la actuación. Este deseo de explorar nuevos horizontes y de diversificar su carrera lo llevó a buscar oportunidades fuera de Italia. Si bien esto es natural y esperable para un artista en crecimiento, es posible que la forma en que se gestionó esta transición haya sido un factor. Hay quienes sugieren que hubo una especie de desapego gradual de los proyectos italianos que lo consagraron. En lugar de seguir consolidando su presencia en ese mercado que tanto lo adoraba, Can decidió enfocarse en otros caminos. Uno de los proyectos que más ruido hizo en esta etapa fue su incursión en la serie Sandokan. Este era sin duda un proyecto ambicioso, una reinvención de un clásico, y la expectación era altísima. Sin embargo, la producción de Sandokan ha estado plagada de retrasos, cambios en el elenco y, en general, ha generado más dudas que certezas. El hecho de que este proyecto, que prometía ser un gran impulso a su carrera internacional, se haya demorado tanto y haya tenido tantos tropiezos, sin duda ha afectado la percepción de su éxito inmediato fuera de las telenovelas turcas. Además de esto, otro factor importante es la propia naturaleza del mercado de la televisión y el cine. La fama, especialmente en el mundo del entretenimiento, puede ser efímera si no se sabe capitalizar y mantener. Los actores necesitan reinventarse, seguir formándose y adaptarse a las nuevas tendencias. En el caso de Can, parece que la presión de mantener su estatus de ídolo en Italia, sumada a la búsqueda de nuevos proyectos internacionales, pudo haberlo llevado a tomar decisiones que no siempre fueron las más acertadas para su permanencia en el mercado italiano. Por ejemplo, la aparición de nuevos talentos, tanto locales como internacionales, siempre representa una competencia. Italia, como cualquier otro país, tiene sus propios actores y sus propias estrellas emergentes. Si Can ya no estaba tan presente en la televisión italiana, era natural que la atención de los medios y del público se dirigiera hacia otras figuras. Y hablemos de las críticas, porque no podemos ignorarlas. Cuando un artista alcanza un nivel de fama tan alto, también se expone a un escrutinio mucho mayor.
Se empezó a hablar de su nivel de actuación, de sus elecciones de personajes, e incluso de su vida personal, que a menudo era objeto de titulares sensacionalistas. Si bien parte de esto es el precio de la fama, también es cierto que una imagen mediática construida en torno a su vida privada, más que a su trabajo, puede llegar a eclipsar su carrera. Los fans que inicialmente lo seguían por sus roles, podían empezar a sentirse un poco decepcionados si sentían que la imagen pública no se correspondía con la profesionalidad que esperaban. Un elemento que también ha sido objeto de debate son sus apariciones públicas y su manera de interactuar con los medios y los fans. En ocasiones, Kanyaman ha sido percibido como un tanto controvertido en sus declaraciones o comportamientos, lo que ha podido generar divisiones entre su público. Mientras algunos lo defienden a capa y espada, otros consideran que estas actitudes no contribuyen a una imagen sólida y profesional de un actor que aspira a una carrera de largo recorrido. Es una línea muy fina entre la autenticidad y la imprudencia, y parece que en algunos momentos, las cosas pudieron haber estado más cerca de lo segundo. Pero, ¿es realmente el fin de su carrera en Italia? Me atrevería a decir que no. Fin es una palabra muy fuerte. Quizás sea más apropiado hablar de una asterisco transformación o de un asterisco cambio de ciclo. Italia le dio una plataforma inmensa, y es innegable que todavía tiene un gran número de seguidores allí. Lo que ha sucedido es que su enfoque se ha diversificado. Ahora está más enfocado en Hollywood, en proyectos de gran presupuesto que le permitan demostrar su versatilidad como actor. Y es ahí donde está invirtiendo su energía. Está trabajando en películas y series que tienen un alcance global, lo cual es un paso lógico en su carrera. El problema para el público italiano, quizás, es que se esperaba que él continuara siendo el galán turco que los conquistó en las telenovelas. Pero Kanyaman parece querer más. Quiere ser un actor reconocido internacionalmente, un nombre que suene en diferentes mercados, no solo en uno. Esto implica asumir riesgos, probar cosas nuevas, y a veces, eso significa alejarse de lo que te dio la fama inicial. Es una estrategia arriesgada, sí, pero también es la que suelen seguir los artistas que buscan trascender. Si pensamos en otros actores que han dado el salto de las telenovelas a Hollywood, vemos que el camino rara vez es lineal. Hay altibajos, periodos de mayor visibilidad y otros de menor. Lo importante es la calidad del trabajo que presentan y la capacidad de adaptarse a las demandas de la industria. Kanyaman está en esa fase de adaptación y de consolidación en un nuevo escenario. Los retrasos en proyectos como Sandokan no son culpa suya directamente, pero sí afectan la narrativa de su éxito. Cuando un proyecto que se anuncia como un gran regreso se dilata, la percepción pública puede ser negativa. Además, no podemos olvidar el papel de las redes sociales y la constante necesidad de mantener una presencia. Kanyaman es muy activo en sus redes, pero a veces la presión por generar contenido y mantener la atención puede llevar a publicaciones o declaraciones que, si bien le dan visibilidad, no siempre construyen una imagen de seriedad profesional. Es un equilibrio delicado y que pocos logran dominar a la perfección. Entonces, para resumir, ¿qué pasó realmente con la carrera de Kanyaman en Italia? No fue un fin, sino una asterisco reorientación. Él buscó expandir sus horizontes y apostar por proyectos más ambiciosos a nivel internacional, especialmente en el cine y en la televisión de habla inglesa. Esta decisión, sumada a algunos tropiezos en producciones clave y a una gestión de su imagen pública que a veces ha sido objeto de controversia, ha llevado a que su presencia en Italia se haya visto disminuida. Sin embargo, esto no significa que haya desaparecido ni que su talento se haya esfumado. Simplemente está en otra etapa, construyendo una carrera global desde cero, apostando por desafíos mayores. El tiempo dirá si estas nuevas apuestas dan los frutos esperados, pero lo que es seguro es que el fenómeno Kanyaman en Italia fue real, intenso, y ha dejado una marca imborrable, aunque ahora su mirada esté puesta más allá del Adriático. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, mis queridos amigos. Hemos intentado desentrañar los entresijos de esta historia que ha dado tanto de qué hablar. Espero que les haya parecido interesante y que les haya dado una nueva perspectiva sobre la situación de Kanyaman. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que fue un error su decisión de enfocarse en proyectos internacionales? ¿Creen que su carrera en Italia ha terminado realmente? Dejen sus opiniones en la caja de comentarios, que me encanta leerlas y debatir con ustedes. Si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un buen like, que nos ayuda muchísimo a crecer. Y por supuesto, si aún no lo han hecho,
Suscríbanse al canal y activen la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Un abrazo enorme a todos.